Vamos ya con el espacio de la entrevista de Hechos AM. Esta mañana vamos a hablar del proceso interno que está viviendo el partido FMLN, ya con miras a escoger a su candidato presidencial que va a participar en las elecciones que tienen lugar el 3 de febrero de 2019. La fecha para las elecciones internas en el FMLN es el 27 de mayo, así que el tiempo ya ha comenzado a correr. Pero también vamos a saludar esta mañana a nuestros compañeros en el 104.5 FM de Radio Sonora. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días, Manuel, buenos días para toda tu audiencia de Canal 12. Ya estamos completos, todo el equipo de Buenos Días para llevarles el programa a ustedes y también para conectarnos contigo y que nos cuentes quién es tu invitado y qué temas tratas hoy, Manuel. Tenemos como invitado al ingeniero Hugo Martínez, él es precandidato presidencial por el FMLN. Vamos a hablar cuáles son sus expectativas y también vamos a conocer algunas explicaciones sobre algunas situaciones que han salido a lo largo de los últimos días. Por supuesto. Bueno, nos quedamos contigo, Manuel, y vamos a escuchar las declaraciones de Hugo Martínez. Así es, les agradecemos nuevamente a la audiencia del 104.5 por conectarse con nosotros como todos los días en esta mañana de día jueves, pero pongamos en contexto algunos elementos de la entrevista de hoy. El 27 de mayo es la fecha fijada en el calendario para que el partido FMLN escoja a su candidato a la presidencia de la República, que competirá en los comicios que se van a desarrollar el 3 de febrero de 2019. El partido cerró esta semana el periodo de inscripciones y ya tiene 2 precandidatos. Nos referimos al exministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez. El ex canciller permaneció en el cargo durante la administración de Mauricio Funes y ha trabajado casi durante toda la administración Sánchez Serén. Hoy, sin embargo, ha decidido buscar la candidatura presidencial por su partido. Que lo más importante es que haya una sana competencia, con transparencia, con democracia y con respeto a la voluntad de la base. Hugo Martínez se lanza por la candidatura presidencial en un momento difícil para el FMLN, que luego de las elecciones del 4 de marzo perdió parte de su caudal político. El partido dijo que hubo una desconexión con los ciudadanos, políticas que les afectaron y por ende esa factura les fue pasada en la elección municipal y legislativa. En la inscripción de la precandidatura del ex canciller estuvo presente alguien conocido en las filas del FMLN y quien está consciente que hay todo un reto por cumplir. Analizar realmente a fondo y con absoluta honestidad el mensaje de la población y de la militancia en las últimas elecciones. Evidentemente algo habremos hecho mal, que tuvimos ese bajón de votos. Son miles de militantes del partido que participarán en las internas programadas para finales de mayo. Arena ya jugó sus cartas a nivel interno y su candidato presidencial es el empresario Carlos Calleja. Una de las preguntas para Martínez es cómo hará para llevar su mensaje a los militantes que votarán por quien competirá por el FMLN en las presidenciales. Esta es su respuesta. Y jamás van a encontrar de mi parte una violación a las reglas y a la institucionalidad de este país. Algunos análisis que se hacen, sin embargo, trascienden al proceso interno. La UCA, por ejemplo, decía hace unos días en uno de sus editoriales que el FMLN puede llevar al mejor candidato del mundo, pero que sus posibilidades se reducen si no hay cambios en la dirigencia, si se continúa haciendo lo mismo y esperando resultados diferentes. La dirigencia del FMLN endosó desde un principio su apoyo a Gerson Martínez, exministro de Obras Públicas, a quien consideró su caballo ganador. De ese momento a la fecha, las cosas sin embargo han cambiado, luego de varias peticiones, tanto del mismo Gerson, para que no se interfiriera en el proceso interno. La UCA menciona la candidatura de Hugo Martínez como una posibilidad para el FMLN. Según el Centro de Estudios, esta segunda opción le puede dar al FMLN un aire pluralista, de democracia participativa y refrescar el ánimo de su militancia y simpatizantes. Esta mañana, en nuestro espacio de la entrevista, el precandidato presidencial, Hugo Martínez. Comenzamos. Así es, le damos la bienvenida esta mañana al ingeniero Hugo Martínez. Ingeniero, un gusto que esté con nosotros aquí en la entrevista de Hechos AM. El gusto es mío de compartir contigo y también con los amigos y amigas que nos sintonizan. Bueno, ingeniero, cuéntenos cómo le ha ido en estos días ya en el que usted es oficialmente un precandidato a la candidatura por el FMLN. Pues me ha ido muy bien, ha sido algo grandioso estar al lado de la gente, al lado de las bases del partido, escuchando sus expectativas, sus sueños, sus preocupaciones,
pero también recibiendo los endosos necesarios para poder ganar las elecciones internas. La verdad es que ese contacto, ese calor de nuestros militantes que me han recibido de una manera muy cariñosa, de una manera muy especial, es algo que me llena de energías y que me da un mayor impulso para seguir adelante en este proceso que hemos iniciado, que sabemos que es solo el primer paso para luchar y garantizar la victoria del FMLN en el 2019. Ahora bien, bueno, el FMLN después del 4 de marzo decía, al menos su dirigencia, que había, digamos, entrado en un proceso de reflexión, porque decía que se entendía que había una desconexión entre el partido y la gente, y que esto pues había dado los resultados que se obtuvieron el 4 de marzo. ¿Cómo lograr esa reconexión del FMLN con su militancia y con la población en general, ingeniero? Bueno, en primer lugar estoy totalmente de acuerdo con esa lectura. Yo he profundizado aún y he dicho que no solo hay una desconexión, ha habido una desconexión o una insuficiente conexión con la militancia, sino con la gente en general. Entonces el primer paso es recuperar ese vínculo, pero ese vínculo no es una fotografía que vamos un momento y ya después nos quedamos hablando todo el año diciendo así piensan las bases, así piensa la gente. Ahora hay que estar permanentemente, hay que estar entre la gente, hay que estar entre las bases del partido y escucharlos realmente. Porque a veces se oye pero no se escucha, ¿no? A veces nuestras bases nos están diciendo, y fíjate, las bases venían diciendo, pongan atención, hay problemas, la gente nos venía diciendo, miren, hay cosas que están pasando que no nos gustan, etc. Y ese mensaje se iba reiterando. Desgraciadamente no se entendió en un momento oportuno y tuvo que pasar lo que pasó el 4 de marzo. Ya el 4 de marzo la gente nos dice, miren, si no nos escuchan, les vamos a sacudir la mesa y los vamos a poner en sintonía. Y eso es lo que ha pasado. La población y la militancia nos ha sacudido y nos ha dicho, bueno, si no nos escuchan, no van a tener nuestro respaldo. Y ahora hay que ir de nuevo, hay que fundirse con la base, fundirse con la población y proyectar lo que la base del partido y la población quiere. Ahora bien, la UCA decía hace unos días en uno de sus editoriales que no se puede esperar, digamos, resultados diferentes haciendo lo mismo. ¿Cómo espera usted marcar esa diferencia respecto a lo que ha sido la tónica, digamos, del trabajo a nivel partidario y a nivel del Ejecutivo? En primer lugar, lo fundamental es el contacto con las bases y con la gente. Y representar o tratar de representar lo que las bases y la gente están diciendo. Yo he dicho desde un primer momento que mi aspiración fundamental es encarnar esa voz de nuestras bases, de nuestra gente, para cambiar la situación. No es cierto que el problema de los partidos políticos y el problema del FMLN solo ocurra aquí y en este partido, ocurre en varias partes del mundo y los partidos tienen que replantearse sus métodos y estilos de trabajo. Ese es un asunto que pareciera de forma, pero también es de fondo. Entonces, el método y estilo de trabajo por el cual propugno es un método cercano a la gente, estando entre la gente y obedeciendo el mandato de la gente. Incluso yo le decía a las comunidades organizadas en el Paisnal, en el Bajo Lempa, la función de ustedes como comunidad organizada no es solamente buscar el beneficio para su comunidad y hacer una vinculación con el gobierno, es exigirnos a nosotros, al gobierno, y señalarnos en el momento que nosotros nos estemos desviando de los intereses de la población salvadoreña. Entonces, tiene que haber ese cambio de método. Si no hay ese cambio de método y estilo de trabajo en el partido y en los partidos en general, pero a mí me corresponde hablar en este momento por mi partido, si no hay ese cambio en el método y estilo de trabajo del partido, el partido estará condenado a ser una institución débil. Ahora bien, ¿cómo logrará ese acercamiento con las bases y con la población en general? ¿Va a ser una gira, digamos, por diversos puntos del país? ¿Qué es lo que tiene previsto? ¿Qué hay en la agenda inmediata de Hugo Martínez? Ya estoy realizando las visitas. La prioridad fundamental y quizás el 90% del tiempo de mi agenda es para visitar a las comunidades, a la militancia, etcétera. La indicación que he dado a mi equipo es que la prioridad la tienen las visitas a los territorios, las reuniones con los sectores, y les he dicho que pongamos todo el tiempo que sea necesario. Si hay alguien que quiere tomar un café a las 5 de la mañana conmigo, ahí estaré.
Si hay alguien que quiere reunirse a las 10 de la noche conmigo, ahí estaré. Es un asunto de recuperar el tiempo y de invertir el tiempo de la mejor manera posible. Ese es el primer punto y ya lo estoy haciendo, y por eso en menos de una semana me he reunido con gente de Usulután, San Miguel, Morazán, La Unión, aquí el norte de San Salvador, La Paz, y me he reunido con varios sectores también, con la juventud, con los veteranos, con miembros del FMLN histórico, y lo seguiré haciendo todos estos días. Pero luego hay una parte que se va a conducir por la Comisión Electoral del partido, y serán 14 encuentros departamentales que la Comisión Electoral del partido va a organizar. Esos 14 encuentros lo que pretenden es que los dos candidatos expongamos frente a la militancia y frente a simpatizantes y gente amiga del FMLN nuestras propuestas y nuestros puntos de vista. Vamos a comenzar en Occidente el domingo y así sucesivamente vamos a estar realizando esos encuentros, a los cuales, a propuesta de este servidor, va a estar invitada la prensa para escuchar el planteamiento tanto del otro candidato como de mi persona. Ya en el desarrollo de la actividad, las preguntas, comentarios, pues será otra cosa, pero en la parte donde exponemos la propuesta estará permitido el acceso a la prensa para que puedan también, digamos, reportar o analizar los planteamientos que estamos haciendo cada uno de los candidatos. ¿Qué tan saludable considera usted que es para, digamos, el proceso interno que vive el FMLN, un debate entre usted y Gerson Martínez? El debate para mí es una herramienta fundamental de la democracia, en la sociedad y también en los partidos. Yo he sostenido siempre que el FMLN debe aspirar a ser lo más parecido en su integración a la sociedad salvadoreña. Entonces el debate genera riqueza, por supuesto, riqueza democrática, por supuesto que tiene que ser un debate centrado en las propuestas, no en las personas, aunque nuestra militancia tendrá que valorar, y ese es un asunto toral también, un asunto fundamental, nuestra militancia tendrá que valorar quién es el candidato que tiene más posibilidades de victoria frente a los otros competidores ya en las elecciones presidenciales nacionales, y quién es el candidato que tiene más capacidad de dialogar, de concertar, de construir puentes con otros sectores de la sociedad salvadoreña. Yo tengo preguntas sobre declaraciones que usted ha dado a lo largo de los últimos días, ingeniero Martínez. Una que me llama mucho la atención es que usted ha dicho que en un posible gobierno de Hugo Martínez no habrá alineaciones con un país en particular. ¿Qué significa esto? Alejarse, digamos, de los apegos que ha mantenido el FMLN con Cuba, con Venezuela, con Nicaragua. Significa consolidar el esfuerzo que como canciller he hecho de no alinear al país con ningún bloque de países o con ningún país en particular. Significa tener relaciones exteriores abiertas al mundo y sin ataduras ideológicas, considerando que todos los socios son importantes, por supuesto hay socios estratégicos, pero guardando esas relaciones de debido respeto, de armonía, de cooperación con los diferentes países del mundo. ¿Cómo ve ahora ustedes desde una precandidatura, bueno, las relaciones que ha mantenido el FMLN con Estados Unidos, que se han visto enturbiadas en diversos momentos y a las que usted tuvo que darle explicaciones y dar, digamos, declaraciones respecto a situaciones que se dieron a nivel de lo que se dijo a nivel partidario y que en determinado momento se consideraba podría afectar las relaciones con Estados Unidos? Mira, las relaciones de El Salvador con los Estados Unidos están en un momento extraordinario. Son muy buenas, son relaciones históricas, por cierto, y en lo que a mí respecta, tengo una larga trayectoria de relaciones con los Estados Unidos como funcionario, pero también como militante del partido. En el comando de campaña, por ejemplo, de la campaña presidencial de 2009, yo era el responsable de las relaciones con Estados Unidos, y eso no era casual porque desde hacía muchos años venía teniendo una muy buena relación con los Estados Unidos, con los diferentes funcionarios, etcétera. Conozco, digamos, no quiero ser pretencioso, pero conozco un poco la realidad de los Estados Unidos y conozco mucha gente en los Estados Unidos con la cual hemos tenido ya no una relación solamente institucional, sino también una relación personal. Pero yo lo que quisiera en esta campaña interna es hablar de los asuntos del país, de los problemas del país, de las aspiraciones que tiene la gente, porque una cosa es la interna, una cosa es cómo vamos a definir nuestro candidato y cómo vamos a replantear algunas cosas, a ajustar algunas cosas en el partido,
pero otra cosa es lo que la gente nos está diciendo alrededor de sus problemas, y nos están diciendo: resuelvan nuestros problemas, hay que pelear menos, hay que hacer menos retórica, hay que enfrentarse menos con las otras fuerzas políticas y resolver los problemas. Y nos dicen: tenemos dos problemas fundamentales, el problema de la seguridad y el problema de la economía. Por eso el enfoque de mi gobierno será sumamente fuerte alrededor de esos dos problemas, con dos postulados fundamentales. Lo primero es que hay que ser duros contra la delincuencia, pero también duros contra las causas que la originan. Y número dos, en el campo de la economía, el tema es el despegue económico. El despegue económico se puede oír un poco abstracto, ¿verdad? Pero el despegue económico es lo único que nos puede garantizar que mejoren los salarios, que haya mayor empleo y que el costo de la vida se ajuste a los mecanismos de libre competencia que se puedan desarrollar con ese mismo despegue económico. Entonces, esos dos temas serán apuestas fundamentales en un gobierno de Hugo Martínez. Usted decía también en una declaración que no se puede ganar las elecciones de 2019 sin una gran alianza. Tal vez si nos da una explicación, ¿a qué se refiere específicamente cuando habla de esa gran alianza que tendría que, digamos, que suscribir el FMLN? Sí, efectivamente, las circunstancias del país en este momento requieren de una alianza amplia. De una alianza amplia, sí, por supuesto, con otros partidos políticos, pero también con sectores sociales, con organizaciones sociales, con intelectuales, con la academia, con los veteranos de guerra, con los jóvenes, con las mujeres, etc. Para mí, el gobierno de Hugo Martínez debe ser un gobierno de amplias alianzas, y la mejor forma de ganar la elección de 2019 es abarcando en esa amplia alianza a todos aquellos que están de acuerdo con un proyecto de gobierno que ponga un énfasis en lo social, pero sin descuidar el despegue, el crecimiento económico. Ese es el balance que tenemos que lograr. A veces tenemos gobiernos que el único énfasis es el despegue económico sin pensar en lo social y en las necesidades inmediatas de nuestra gente. Y a veces también tenemos gobiernos hacia el otro costado, que están pensando solo en lo social, pero lo social no se puede desarrollar si no hay despegue económico. La ecuación perfecta para mí es una combinación de ese despegue económico con una serie de enfoques sociales que al final del día nos va a propiciar esa combinación un círculo virtuoso, en el sentido de que si nosotros estamos despegando económicamente, invertimos recursos en educación, vamos a tener gente más competitiva en el mercado laboral, vamos a tener a un país que va a competir con otros países del mundo, no por un factor de mano de obra barata, que al final del día es un factor totalmente inestable e injusto, porque cuando una empresa vea que hay una crisis en otro país y hay mano de obra más barata, se va a ir para allá. Aquí la clave es competir por que la gente, o más bien competir con el hecho que la gente esté cada vez mejor calificada. Entonces, esa combinación de despegue, de crecimiento económico con un enfoque social, pienso yo que es fundamental para un próximo gobierno, y eso no se puede lograr en solitario. Eso solo se puede lograr con el concurso de los diferentes sectores de la sociedad salvadoreña. Obviamente, cada vez que ha tenido usted contacto con la prensa, ingeniero Martínez, se le ha preguntado sobre el caso de Nayib Bukele, y algunas declaraciones que usted daba, decía que hay que analizar una cantidad de factores, y esto, bueno, acaparó titulares en determinado momento, que se dijo que había un guiño de parte de la precandidatura de Hugo Martínez hacia Nuevas Ideas y hacia la figura pues que representa a Nayib Bukele. ¿Qué decirle al ciudadano que nos está observando en este momento y que está en casa y que seguramente tiene expectativa respecto a lo que se pudo decir en determinado momento con el caso Bukele? Sí, mi planteamiento general es, como lo he venido diciendo, de buscar una alianza amplia. En esa alianza amplia, los límites de esa alianza amplia los definen las bases del partido. Es decir, las bases del partido nos van a ir diciendo hasta dónde podemos llegar, pero por supuesto con la orientación y con el input que nosotros le demos de cómo está el contexto nacional y cuáles son las posibilidades reales de una victoria y de llevar a cabo proyectos en específicos. Entonces la alianza tiene que ser alrededor
de cuestiones programáticas y no necesariamente alrededor de personas, aunque en un momento determinado pues las personas, los liderazgos también cuentan. Entonces lo que he dicho es que hasta dónde va a llegar esa alianza, cuáles van a ser los límites de esa alianza, lo va a determinar las bases del partido, y eso es lo que estamos dialogando en este momento y lo que se seguirá dialogando en las próximas semanas. Ahora bien, cuando se le preguntaba también sobre el caso de Mauricio Funes, usted decía que si se le pedía la colaboración para que él venga al país, usted la daría, decía que lo dijo como canciller y lo decía ahora pues como precandidato. Obvio que usted no mencionó nunca la palabra extradición, exacto, pero esto pues fue agregado en determinado momento y seguramente pues el ciudadano que nos está observando quiere explicaciones de su parte respecto a este tema también. Sí, muchas gracias por darme la oportunidad. Lo que pasa es que a veces se estiran las cosas, ¿verdad? Las declaraciones, yo no sé cómo las pueden hacer tan elásticas, pero lo primero es lo siguiente. El tema de la investigación de un caso en particular no le corresponde al Ejecutivo ni mucho menos a la Cancillería, le corresponde a la instancia judicial. Hay la Fiscalía, en otro momento determinado los jueces, etc. Entonces yo lo que siempre he dicho es que por principio y por ley, también por ley, hemos colaborado con cualquier investigación y lo vamos a seguir haciendo. Hemos colaborado cada vez que nos llegan suplicatorios, o nos llegaban, porque ahora ya no estoy en la Cancillería, nos llegaban, la instrucción era, si llegan en la mañana hay que hacer la diligencia rápido y enviarlo en la tarde a la instancia correspondiente. Y eso es lo que dije, que siempre hemos colaborado con la justicia y un gobierno de Hugo Martínez va a seguir colaborando con la justicia, independientemente del caso particular de que se trate, porque aquí debemos de ser parejos con todo, ¿verdad? No es que voy a diligenciar algo rápidamente porque es de un partido político adversario y lo que corresponda a alguien que estuvo o está relacionado con otro partido político le voy a dar largas. No, aquí se tiene que actuar parejo y a eso me refería. Los temas de la extradición y los temas del asilo tampoco los decide el Ejecutivo. Claro, el asilo lo decide el gobierno receptor, ¿verdad? El Ejecutivo del gobierno receptor, pero el Ejecutivo del gobierno emisor, vamos a llamarle así, no tiene nada que ver en la decisión. Sin embargo, lo que he dicho es que siempre hemos colaborado con la instancia judicial y lo vamos a seguir haciendo en un gobierno de Hugo Martínez. ¿Sabe que fue en este mismo espacio que la dirigencia del FMLN dijo que ellos le habían advertido a Mauricio Funes que se fuera cuando se dio la situación del asilo? ¿Considera usted que este fue un error que en determinado momento también le pudo haber pasado factura al FMLN? Bueno, yo siempre he pensado que la mejor manera de resolver estos casos donde una persona es acusada o se le abre una investigación, la mejor manera de resolverlas es dejar que esa persona se defienda por sí sola. Hay los procedimientos, hay los mecanismos y lo que siempre he dicho que debe ser una cara de doble moneda, ¿no? La primera parte es que toda persona debe ser, que se sospecha o que es acusada, debe ser investigada. Pero la otra cara de la moneda es que se debe respetar el debido proceso. Porque nosotros somos muy dados a convertirnos en jueces cada uno de nosotros. O sea, si por todos los que opinamos sobre un caso se resolvieran las cosas, no habría mora en el sistema judicial. Entonces, cada vez nos pronunciamos sobre un caso y condenamos o absolvemos a alguien sin dejar que la instancia judicial funcione. Entonces, mi punto es, la instancia judicial debe funcionar, debe investigar en cualquier lado que haya indicios, independientemente de quién se trate, pero al mismo tiempo debe respetar el debido proceso. Porque eso de absolver y condenar a alguien solo por una declaración que se da es muy a la ligera y es importante que se cumplan los procedimientos y que el órgano judicial, y en este caso la Fiscalía, los jueces, determinen en el más corto tiempo posible si hay culpabilidad o no hay culpabilidad, porque lo que sucede también es que los casos se alargan, se viene hablando y entonces se hace toda una historia pública y en los medios de comunicación. Yo comprendo que tienen que diligenciar, que tienen que hacer investigaciones,
pero lo mejor sería, respetando el debido proceso, resolver lo antes posible sobre los diferentes casos que se están investigando. Ahora bien, vivimos en un momento en el que pues, la información vuela. Definitivamente creo yo que eso queda claro, y momentos después de que usted daba algunas declaraciones a la prensa sobre este caso en específico y que se utilizaba la palabra que usted pues, había dicho que nunca había mencionado, entonces hay una publicación de Mauricio Funes a través de la red social Twitter, y de hecho aquí tenemos lo que él puso. El FMLN debe estar muy atento con la coyuntura que se abre con las elecciones internas. Los oportunistas intentarán colarse y falsos dirigentes que nunca han estado cerca de las bases y que tampoco las han tomado en cuenta, ahora buscarán su respaldo presentándose como redentores. ¿Qué decir ante esta declaración del expresidente que está pues, ahí en Nicaragua? Bueno, sobre el proceso electoral interno hay mucha gente opinando, ¿verdad? Y cada quien tiene el derecho de opinar lo que más crea conveniente. Mi enfoque no es sobre una opinión en particular, mi enfoque es sobre el asunto de fondo, que es lo que las bases han estado planteando. Necesitamos que se nos tome en cuenta en las decisiones, ya no queremos que haya decisiones unilaterales, y hay un asunto que yo lo resumo así: entre más personas estén involucradas en una decisión, más posibilidades de que la decisión sea sabia tenemos. Y entre menos personas estén involucradas en una decisión, menos posibilidades que la decisión sea sabia tenemos. Entonces, mi asunto fundamental ahora y mi enfoque fundamental ahora es estar conversando con las bases. Y no quiero distraer mi objetivo, quiero estar todo el tiempo que pueda estar con las bases del partido, y ellas son las que van a determinar muchas decisiones en el futuro. Y esa es mi regla de oro, ¿no? Y esa es una de las razones fundamentales por las cuales yo entré a este proceso electoral interno, para darle voz a las bases, para darle más poder a las bases, y con eso estoy convencido que vamos a revitalizar al FMLN, lo vamos a moralizar y le vamos a devolver la perspectiva de victoria también. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Les recordamos que estamos conversando con el ingeniero Hugo Martínez, precandidato a la presidencia por el partido FMLN. Volvemos rapidito. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM estamos conversando con el ingeniero Hugo Martínez, precandidato a la presidencia de la República por el partido FMLN. Estamos conociendo cómo le ha ido en estos días en los que ya pues, se inscribió oficialmente en este proceso interno que el FMLN va a culminar el 27 de mayo, cuando se van a desarrollar pues, las elecciones en ese partido. Le citábamos nosotros en la introducción una observación o una afirmación que hacía la UCA en uno de sus editoriales. Ellos decían que el FMLN puede tener el mejor candidato, pero la tiene difícil si su dirigencia sigue intacta y sigue haciendo lo mismo. ¿Cómo interpreta usted, por ejemplo, este tipo de mensajes que vienen de parte de una institución tan respetada como la UCA en este caso? Definitivamente no se puede seguir haciendo lo mismo, es lo que hablábamos, se tiene que cambiar los métodos y estilos de trabajo, no solo en un gobierno, sino también en los partidos políticos. Y también el tema de la dirigencia es un tema en el cual nosotros y mi persona, como respetuoso de las instituciones y de la legalidad, creo que hay los procedimientos legales y los tiempos legales para un cambio, un relevo en la dirección del partido. Y en esos tiempos legales habrá que pronunciarse también y habrá que hacer un planteamiento. Pero lo más importante en este momento es resolver el tema de la candidatura presidencial del FMLN. Eso es lo que están esperando nuestras bases y eso es lo que está esperando el país, porque ya hay un partido político que definió su candidato, hay otros partidos que están en proceso de definirlo y el FMLN no se puede quedar atrás. Tiene que estar a la altura de este momento histórico y tiene que sacar el candidato mejor capacitado, ojalá el mejor candidato del mundo, como dice la UCA, para enfrentar una campaña que va a ser decisoria y que va a ser muy intensa también. Entonces llegará el momento, según los tiempos legales y según los procedimientos en el FMLN, que habrá que plantear cómo es que queremos esa nueva dirección, cuál va a ser la conformación de esa nueva dirección, etcétera, etcétera. Pero en este momento lo más importante es cambiar los métodos y estilos y ponerse en la perspectiva de victoria.
Ahora bien, tal vez si nos habla de ese proceso que usted vivió para lanzarse, porque nosotros en diversas ocasiones le preguntamos sobre este tema de las candidaturas presidenciales y sobre la carrera rumbo al 2019, y usted decía que había una cantidad de factores que tenía que considerar antes de hablar abiertamente pues, de una inscripción en un proceso interno del FMLN. ¿Hubo apoyos? ¿Hubo personas que le dijeron que efectivamente le apoyaban si se lanzaba? Sí, efectivamente hubo muchos apoyos de diferentes personalidades, tanto personalidades con responsabilidades públicas, personalidades con responsabilidades en el partido, fuera del partido también, pero para mí lo fundamental es el apoyo de las bases. Y desde el momento que yo comencé a consultar, había mucha gente que me decía, Hugo, tenés que lanzarte, Hugo, tenés que lanzarte, necesitamos recuperar la esperanza, necesitamos recuperar esa perspectiva de victoria. Los veteranos, pues que son gente muy comprometida y muy firme, que no quiere decir necesariamente que no tengan flexibilidad para los métodos y estilos de trabajo, pero muy firmes me decían, mira Hugo, es el momento que enfrentes con coraje esta situación y te inscribas. Necesitamos que te inscribas, te vamos a apoyar, etcétera, etcétera. Entonces fue un proceso, digamos, que llevó su tiempo. Como yo te decía en las diferentes entrevistas, no tengo una decisión en este momento, pero cuando haya una decisión, yo vendré a tu programa y platicaremos sobre esa decisión, y este es el caso, lo estamos cumpliendo. Y ese proceso fue solo la primera fase. Y esa primera fase ya me dio a mí una idea de lo que las bases estaban pensando, de lo que las bases están queriendo. Y hay un asunto fundamental, es queremos que nos escuchen, queremos que nuestra voz tenga participación en las decisiones trascendentales para el FMLN y para el país. Queremos que el FMLN siga siendo un sujeto histórico fundamental en este país. Y luego ya en esta segunda fase, lo que la gente en las bases me está diciendo, mira, hay que no solamente revitalizar al FMLN, fortalecerlo, sino volcarlo hacia la gente. Que el FMLN debe estar entre la gente, que el FMLN no debe olvidar sus orígenes, surgió de entre la gente, surgió con unos principios y valores fundamentales, por ejemplo, la solidaridad, la justicia, y el FMLN debe recuperar y poner en relieve esos principios y valores fundamentales, impregnado con la gente y siendo capaz de adecuarse a las necesidades y a los planteamientos que le haga la gente. Pero, ¿qué considera usted que llevó al FMLN, digamos, a desvincularse de esos ideales y a separarse, digamos, de esas iniciativas que lo mantenían ligado, en este caso, a los ciudadanos y a sus bases? Hay muchos factores. Y fíjate qué interesante esta paradoja, porque lo que sucede es que nos proponemos llegar al Ejecutivo, llegar a un gobierno municipal como un medio, no como un fin en sí mismo, como un medio para ejecutar una plataforma, ejecutar un programa en favor de la gente. Pero a veces uno de los factores que pierde de perspectiva muy rápidamente, no solo el FMLN pudo haberlo tenido ese problema en este caso, sino también en general los partidos políticos. Se comienza a pensar que el medio es el fin en sí mismo. Se comienza a pensar de que el fin último es llegar al gobierno y estar en el gobierno. Y entonces comienzan a darse una serie de acomodamientos y se pierde la perspectiva. O sea, no es llegar al gobierno per se y ya ahí termina la historia. Es llegar al gobierno para ejecutar una serie de transformaciones políticas, económicas y sociales en las que creemos. ¿Hasta dónde van a llegar esas transformaciones políticas, económicas y sociales? Hasta donde la gente lo quiera, hasta donde la gente lo permita. Y lo que la gente nos está diciendo, mire, antes de que usted nos plantee un asunto particularmente desde su punto de vista, desde su ideología, lo que queremos es que nos resuelva mi problema del día a día. Lo que quiero es que cuando abro el chorro me caiga agua. Lo que quiero es que el costo de la vida no siga aumentando. Lo que quiero es tener un empleo. Lo que quiero es que ese empleo sea digno y tener un salario que me alcance para vivir. Y lo que quiero es
que si me pagan en la quincena o me pagan al fin de mes, no andar con la zozobra que a la salida de mi lugar de trabajo me van a asaltar o que voy a recibir una llamada para extorsionarme. Esa es la realidad, no nos confundamos. Podemos, por supuesto, tener una discusión filosófica sobre el asunto, pero lo que la gente quiere es que le resolvamos esos problemas. ¿Se han hecho cosas? Sí, se han hecho cosas, por supuesto que se han hecho cosas, pero no han sido suficientes. Si hubieran sido suficientes, no hubiéramos tenido ese mensaje que tuvimos el 4 de marzo y por eso debemos de actuar rápido. Y por eso saludo que se haya lanzado el Plan 10 desde el Ejecutivo, que significa ya una dinámica diferente. A actuar con rapidez, resolver los problemas lo más pronto posible y volcar todas las capacidades del gobierno a la resolución de esos problemas. Entonces, ese es el asunto fundamental. La gente quiere resultados. En determinado momento se dijo que la precandidatura de Hugo Martínez contaba con respaldos como por ejemplo el del presidente de la República, Salvador Sánchez Serén. ¿Qué decir ante esto? En realidad yo prefiero que sobre los respaldos hable la gente que me respalda. No me gustaría estar diciendo nombres de personas en particular que me respaldan. Lo que sí te puedo decir es que el presidente Sánchez Serén es una persona que yo aprecio y respeto mucho y he trabajado con él por muchos años. Cuando dejé la juventud del FMLN, imagínate, allá por 1994, que ya había cumplido mi periodo como primer coordinador general de la juventud del FMLN, cuando la fundamos después de los acuerdos de paz. Mi primer responsabilidad de nivel nacional en el partido fue ser el secretario ejecutivo de la Comisión Política del FMLN. Y entonces el coordinador general era el presidente Sánchez Serén. Y a mí me encantó trabajar con él porque delegaba mucha responsabilidad. Yo era un muchacho entonces y me daba unas responsabilidades muy grandes porque estábamos en el proceso de unificación del partido, de pasar del partido de organizaciones a partido unificado, pero no solo delegaba, sino que supervisaba. A veces me había dado una instrucción y a los 5 minutos me estaba llamando diciendo, ya lo hiciste. Entonces ese mecanismo de trabajo yo lo respeto mucho y así fue cuando fue el jefe de la bancada, yo estaba en el equipo de jefatura y ahora pues que él me llamó para servir como canciller de la República en un segundo periodo. Así que hay una excelente relación con él, yo lo aprecio y lo respeto mucho, pero ya será cada dirigente, cada militante quien decidirá si hace pública o no hace público el apoyo. Lo más importante para mí es que el 27 de mayo me den su apoyo marcando en la casilla donde estará mi rostro. Ahora bien, hay situaciones que se pueden ver hacia adentro. En el caso, digamos, de lo que podemos ver hacia adentro es la competencia con Gerson Martínez. ¿Cuál es, digamos, el concepto que tiene usted de Gerson como contrincante en este caso en un proceso interno en el partido? Somos compañeros y a mí me parece que la competencia, vamos a llamarle así competencia con él o con cualquier compañero que se hubiera inscrito, tiene que ser sobre la base del respeto mutuo. Yo jamás voy a hacer una crítica ni en público, ni en privado, ni directa, ni indirectamente contra un compañero que esté contendiendo. Yo siempre me voy a enfocar en las propuestas y en lo que yo le puedo ofrecer a las bases y a la militancia del partido. He dicho que voy a poner de mí todo lo mejor, mi tiempo, mis capacidades, mi formación académica, mi conocimiento de los sistemas políticos alrededor del mundo, mi buena relación con líderes a nivel global, ¿verdad? Con presidentes, con cancilleres. Afortunadamente, la relación que siempre es institucional ha también permitido que se entablen relaciones de amistad, hay comunicación con presidentes, con presidentes actuales, con cancilleres, etc. Y eso yo siento que puede ser una gran oportunidad para El Salvador, porque siempre he sostenido que las relaciones son institucionales, pero al final del día el sello personal en esas relaciones institucionales cuenta también. Ahora bien, hablemos a nivel externo, lo que ven en los otros partidos. Arena ya ha puesto sus cartas sobre la mesa y ha dicho, bueno, Carlos Calleja es el candidato con el que vamos a competir el 3 de febrero. ¿Cómo lo ve usted, digamos, estos movimientos y esto que ya definió Arena, digamos, su candidatura? Bueno, es importante que todos los partidos definan sus candidaturas en un proceso lo más democrático posible.
yo los veo pues como adversarios con quienes vamos a competir por la presidencia de la República, si primero Dios yo tengo el respaldo en las internas. Y lo más importante para mí es igual lo que dije en las internas. Lo más importante para mí en una campaña electoral nacional es discutir sobre las propuestas y sobre las capacidades que se tiene para ejecutar esas propuestas. Yo soy enemigo de las campañas sucias. Creo que cuando alguien recurre a una campaña sucia es porque siente que su propuesta o su candidato no tiene la solidez suficiente. Entonces de mí tampoco van a encontrar ningún atisbo de campaña sucia, aunque sé que desafortunadamente hay ya casi una costumbre de recurrir a la campaña sucia para desprestigiar, desacreditar a un candidato. Yo me voy a centrar en las propuestas y en ofrecer de mí lo mejor para ganar las internas y ganar las presidenciales en el 2019. Muy bien, ingeniero Martínez, estamos a la expectativa de lo que pueda ocurrir el 27 de mayo con este proceso que va a vivir el FMLN y esperamos, por supuesto, tenerlo aquí para que sigamos hablando de los procesos políticos que están viviendo ustedes como partido. Con mucho gusto y esperamos tenerlos a ustedes también en esos procesos de exposición interna que vamos a realizar sobre nuestras propuestas. Muy bien, así cerramos nosotros el espacio de la entrevista de Hechos AM correspondiente este día jueves, en el que hemos hablado sobre lo que está ocurriendo en el FMLN y vamos a saludar a nuestros compañeros ahí en el 104.5 FM en Radio Sonora, que ellos también han estado a la expectativa de lo que hemos estado analizando esta mañana. Así es, Manuel, recibimos la señal. Nosotros tres y toda la audiencia del 104.5 ha estado muy pendientes de las declaraciones de Hugo Martínez y también saludarlo de parte de nosotros y comentarles e invitarles a que se unan a nuestra entrevista hoy a partir de las 7:30. Saludos. Saludos, ingeniero. Y invitarle también a que escuche el 104.5, nuestra entrevista. Tendremos temas de seguridad, Alexa. Así es, lo que hay que escuchar ahora, vamos a hablar de violencia y feminicidios. Nos estará acompañando Raúl López, viceministro de Seguridad, para abordar muchos temas que hoy por hoy están siendo de mucha importancia. Así es, hay mucho que decir en cuanto a esos temas. Las cifras, creo yo, que nos deben alarmar y poner en perspectiva lo que está ocurriendo, no solo, digamos, a nivel de la violencia generada por estructuras criminales, sino la violencia que se genera al interior de los hogares. Definitivamente vamos a estar pendientes de lo que se diga también ahí en Radio Sonora. Bien, Manuel, gracias entonces. Saludos y para todos, buen jueves. Así es, les deseamos que tengan un excelente día. Nosotros cerramos el espacio de la entrevista y vamos a la sala de Noticiero Hechos con Lorena, con Célida y con Carlos Artiga.